Muy buenos días a todos nuestros hermanos que en esta hora de la mañana de este santo sábado están escuchando esta programación. Quiero darle gracias al Señor por darme la oportunidad de poder presentar la lección del repaso que tocó para el sábado 14 de noviembre. Gracias a Dios porque Él ha sido bueno y su misericordia se ha extendido hasta nosotros, hasta el día de hoy. Así que muchas gracias a Dios, a todos nuestros hermanos que manejan este programa de la Unión Hondureña a través del Facebook y también a todos los hermanos que están escuchándonos y sintonizándonos y viéndonos en diferentes partes de Honduras y fuera de nuestras fronteras. Hoy nos toca estudiar una lección que ya la conocemos. Vamos a hacer un repaso porque en realidad es muy interesante la lección que estudiamos la semana pasada y que se llamaba El llamado a una entrega completa. Entonces, Cristo, a través de la historia, a través de los llamados que Él ha hecho a muchas personas, sean jóvenes, niños o adultos, han tenido llamados directos y estas personas han comprendido y entendido que el llamado que ellos han tenido ha venido de Dios. Ahora, el apóstol Pablo, escribiendo una de sus cartas en 1 Corintios 11:1, él dice: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Así que Pablo asume la responsabilidad también. Cuando él fue llamado, cuando él fue elegido para el servicio de Dios, él al final de su carrera, en su ministerio, pudo escribir, siendo inspirado, que las demás personas, los demás seguidores de Cristo, fueran imitadores de Él, con su testimonio, con su ejemplo. Hoy día también el Señor nos llama para ello. Ahora, mis amados hermanos, ¿cómo reaccionaron los discípulos cuando fueron llamados a trabajar para el Maestro? ¿Qué actitud ellos presentaron? La actitud que presentaron fue positiva, objetiva, clara en ese llamado. En la primera parte de su etapa, de su entrega a Jesús, cuando quizás ellos no habían comprendido a cabalidad qué es lo que iban a realizar dentro de ese llamado. Pero, ¿cuál fue la reacción de ellos? Aceptando un llamado sin excusas, sin pretextos. Encontramos a Simón, a Andrés, a Jacobo y a Juan, que ellos abandonaron el lugar de trabajo, abandonaron aún las personas que estaban trabajando con ellos y dejaron también a su padre para que su padre siguiera el trabajo que ellos antes hacían. Entonces, pero cuando Jesús los llama, ellos inmediatamente no pusieron ningún obstáculo, inmediatamente, ¿verdad? Los discípulos, con esa humildad que tenían, porque ellos eran costeros, ellos se dedicaban a la pesca, ¿verdad? Ese era su trabajo diario, de ahí se alimentaban ellos, de ahí llevaban el sustento para sus familias, pero cuando escuchan el llamado de Jesús, entonces ellos inmediatamente lo dejaron todo. Interesante, hermanos. Es bien importante esta lección para nosotros. Entonces, aceptaron el llamado voluntariamente. Un llamado que ellos quizás comprendieron que era un llamado divino. Importantísimo esto, hermano, importante. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros cada día para prepararnos para ser testigos de Dios? ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de estar haciendo en este tiempo? No es almacenando dinero en los bancos, no es teniendo cosas de este mundo, teneres,
que puedan sobrepasar a otras personas, como ser casas, vehículo. Cristo, hermanos, ¿qué es lo que quiere de nosotros? Para prepararnos y ser testigos. Lo que el Señor desea entonces para nosotros en este tiempo es que estudiemos mucho la palabra de Dios, que estudiemos mucho el espíritu de profecía, que oremos y que nos consagremos. Porque cuando nosotros seamos llevados a testificar ante muchas personas, ante concilios, el Espíritu Santo nos recordará todas las cosas que nosotros anteriormente hemos estudiado. Así que es bien importante entonces que cada mañana, cada tarde y noche seleccionemos un tiempo para poder estudiar la palabra de Dios, estudiar el plan de salvación, qué es lo que el Señor desea para con su pueblo. Entonces, sin duda, usted no se preocupe hoy día si de repente estudia muchos versículos y de repente se le olvidan. Llegará el momento que cuando usted esté enfrente de personas que la estén o lo estén acusando, entonces el Espíritu Santo vendrá y le traerá a memoria todos aquellos textos, aquellos párrafos del Espíritu de profecía, los signos, todo eso vendrá a memoria. Así que nuestra motivación hoy es estudiar mucho, orando, para que todo eso quede almacenado en nuestro cerebro y ahora el Espíritu Santo hará su obra. Seremos aborrecidos aún por nuestros propios familiares, quizás por nuestros propios padres, nuestros hijos, esposas o esposos, pero no nos preocupemos porque Jesús nos dará ese poder que viene de lo alto. Vamos a avanzar un poco más para ver cómo se desligan algunos puntos importantes o se desatan algunos puntos importantes que Jesús tenía en mira para sus discípulos. Mientras Jesús trataba de preparar a los discípulos para las escenas de su sufrimiento, o sea, lo que él iba a atravesar, ¿qué estaba ocurriendo con ellos? ¿Ah? ¿Qué pasaba con ellos? Mientras Jesús estaba preparándolos y diciéndoles, yo seré entregado, seré maltratado y me matarán, y al tercer día resucitaré. Jesús estaba explicándole todo con lujos de detalles, cada punto de lo que él iba a atravesar, y Jesús les estaba explicando. Pero ¿qué estaba ocurriendo con ellos? La Escritura nos explica a nosotros y nos dice que cuando los discípulos escucharon esas palabras de Jesús, ellos tuvieron temor y andaban con Él, tras de Él, con miedo. Y no era para menos, porque Jesús les había dicho, me van a maltratar, me van a escupir en mi cara, van a colocarme una corona de espinas y quizás me van a golpear en la cabeza y voy a ser muy maltratado y al final me van a matar. Entonces para ellos no era fácil, era un asunto difícil de asimilarlo porque ellos habían creído que andaban con el rey, con un rey, entonces era imposible que a un rey le hicieran eso. Ahora, mientras Jesús estaba explicándole eso, les decía anteriormente que ellos tenían miedo y seguían a Cristo con miedo. Pero aparte de eso, entre ellos estaban disputando de quién sería el mayor, quién tendría el mejor lugar en el reino de Dios. Yo voy a ser, Santiago decía, y luego Pedro, y luego Simón, Jacobo. Entre ellos tenían esa disputa, que quién sería el mayor entre ellos en el reino de los cielos. O sea, quién sería el principal, quién sería el mejor. ¿Ah? Si alguno quiere ser el primero, será el postrero. Importante. Y el servidor de todos. Entonces,
¿quién es el mayor entonces en nuestro medio? Es aquel que sirve desprendidamente. No es aquel que le dicen que sirva, sino es aquel que sirve voluntariamente, sin decir que le digan esto, haga lo otro. Muy bien, ahora ya vimos qué estaba ocurriendo. Antes que Jesús pidiera a sus discípulos que dejaran sus ocupaciones, ¿qué seguridad les dio Él? ¿Cuál fue la seguridad? Pedro le dice a Jesús: Señor, lo hemos dejado todo por seguirte a ti. Hemos dejado padres, madres, tierras, casas, por seguirte a ti. Y eso es muy importante. Dejar algo, abandonar algo, ya puede ser un deporte, una práctica que no es lícita delante de Dios y que de repente nosotros todavía la tenemos, pero si usted la va a abandonar, que sea por seguir a Cristo, por amor a Cristo. Entonces Jesús les dijo: miren, nadie de los que me ha seguido anteriormente y ha dejado todo esto, ha quedado sin nada. Yo les digo, Jesús, la seguridad les dijo, que el que deje padres, madres, tierra, casas, por seguirme a mí, tendrá 100 veces más. Y por último, la vida eterna. Sin duda para los discípulos y especialmente para Pedro, fue algo consolador el escuchar que su maestro les dijo que iba a tener 100 veces más de lo que ellos habían tenido. Y por último, la vida eterna. Mis amados hermanos, Dios también la misma promesa nos hace a nosotros. Si usted ha dejado por seguir a Cristo una casa, tierras, aún su propia familia, por amor a Cristo, entonces Jesús hoy le dice que va a tener 100 veces más. Y por último, la vida eterna. Recuerden que debemos de dejar y abandonar las cosas por amor a Cristo. Ahora explico algo. Dejar y abandonar son cosas bien diferentes. Por ejemplo, nosotros dejamos a nuestros hijos, aquellos que no quieren obedecer, o dejamos a nuestros padres, a nuestros familiares, pero la Biblia nos dice que debemos de abandonarlos. Abandonar es no volverse a acordar de ellos, y dejar es que no sean un obstáculo para nosotros, apartarnos, alejarnos. Cuando aquellas personas, aquellos familiares, aún nuestros propios hijos, los cónyuges, el que tiene su esposa que no quiere seguirlo, o la esposa tiene la esposa tiene un esposo que no lo quiere seguir, entonces lo abandona, pero por amor a Cristo. Esto es bien importante y queremos cerrar esto ya. Queremos cerrar este estudio impresionante de esta lección que nos deja muchas lecciones para que nosotros aprendamos a seguir a Cristo, que seamos testigos en todos lados, que usemos cualquier medio para poder dar a conocer el Evangelio eterno. ¿Cuál debería ser nuestro criterio al decidir qué carrera seguir o qué actividad dedicarse o a qué actividad dedicarnos? ¿Cuál debería ser nuestro criterio? ¿Qué es un criterio? Es tener algo bien claro, tener un ideal bien despejado, que usted toma una decisión de hacer algo, pero luego piensa y dice, bueno, antes de hacer esto, de estudiar, de trabajar, yo debo de buscar el reino de Dios primeramente. Debo de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y luego vendrá todo. Va a ser añadido todo. Mis amados hermanos, no es que sea malo que usted emprenda una carrera profesional o un trabajo profesional. Pero si usted olvida este principio divino de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces va a ser un fracaso en su vida espiritual, aunque sea prosperado económicamente, materialmente,
pero su vida va a ser un fracaso, su vida espiritual. Entonces es bien importante que este principio lo tengamos en nuestra mente. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahora el amor de Cristo nos constriñe y nos motiva para que nosotros tomemos estas decisiones. Que el Señor nos bendiga. Es mi deseo en esta hora de la mañana y que pasemos un feliz sábado, un alegre, feliz santo sábado. Amén.